Muy buenas tardes, bienvenidos todos los presentes. Estamos en este momento ya más de 60 personas conectadas. Están ingresando constantemente, así que vamos a ir dando un tiempo a que a las personas que con gran interés, nosotros estamos muy contentos de que más de 300 personas se inscribieron. No sabemos cuántas en definitiva van a estar presentes en este conversatorio, pero ha despertado un gran interés, así que para nosotros de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad SEC, es muy grato poder tener a tantas personas interesadas en conversar, y para eso hemos invitado a un grupo de destacados personajes que tienen una gran trayectoria, una gran inquietud en todos estos temas de las personas mayores, y además vemos y se han inscrito, que es lo que a nosotros más nos interesa, muchas personas que viven hoy día esta etapa de la vida, en este periodo de tiempo en que estamos como, no solo como país, sino que como planeta, viviendo momentos bien especiales. Así que yo les voy a pedir a todos que mantengan los micrófonos cerrados, de manera de que las preguntas, las consultas, las sugerencias, las puedan hacer a través del chat. Yo tengo acá el chat a la vista y van saliendo distintas observaciones y saludos. Eh, Así que yo entiendo que se escucha bien, ¿no? Hacen todos señas ahí. Muy bien. ¿Ah? Yo sí les voy a pedir a los invitados que voy a, voy a pasar a presentarlos ahora, que ellos sí mantengan abierto su micrófono. Entre 5 personas yo creo que sí vamos a poder mantener abierto el micrófono, más ya esto no se logra dialogar. ¿Ah? Así que por eso tenemos el chat, de manera que todos los demás puedan estar incorporando inquietudes, sugerencias y preguntas a través del chat. ¿Mm? Hoy día nosotros este conversatorio, que se refiere fundamentalmente a personas mayores en tiempos de pandemia, en este tiempo de pandemia en que podamos conversar sobre la prevención, sobre cómo afecta respiratoriamente esta situación que estamos viviendo, cómo afecta la salud mental de todos los que estamos involucrados en esto, ¿ah? Y cómo nos podemos cuidar en este periodo. Para eso invitamos a Pablo Pizarro. Pablo Pizarro, que está ahí de celeste, con barba, saludando. Pablo es el director subrogante hoy día del Servicio Nacional del Adulto Mayor. El director está en cuarentena, entiendo, como muchas personas que han estado involucradas en este periodo trabajando intensamente. Y Pablo es el encargado en el Sename, aparte de ser hoy día el director subrogante, el encargado de la estrategia de cómo estratégicamente aborda el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Senama, el COVID-19. Así que es un personaje que estaba muy involucrado en esto, que tiene larga experiencia y inquietud. Yo lo conocí hace algunos años atrás, trabajando como jefe de gabinete del ministro de Salud, el ministro Santelice. Ahí compartimos, estando yo en la Superintendencia de Salud en esa época, y así que ahí nos conocimos, y es una persona que conoce mucho del tema y que tiene mucho que aportar. Contamos también con Mónica Oviedo. Mónica es directora técnica del Consejo Nacional de Protección de la Ancianidad, y ella también lleva toda una vida como psicóloga trabajando en estos temas, con gran inquietud. Me contaba cómo están viviéndolo hoy día en Conapran, y cómo tiene ella su inquietud de programas en el ámbito de mantener al adulto mayor activo. Contamos también en la invitación con Cristian Ríos. Cristian Ríos, que está ahí arriba con anteojos, con una barbita. Saluda, Cristian, para que te reconozcan. Ah, lo mismo la Mónica, y que pueda saludar ahí con las dos manitos. ¿Ah? Cristian es kinesiólogo, él es profesor de la Universidad SEC,
y él hoy día juega un rol muy importante en un servicio de salud que es de los, bueno, uno de los 6 servicios de salud de la región metropolitana. Él es el referente respiratorio de las enfermedades respiratorias del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que ve todas las comunas de la zona poniente de Santiago, Pudahuel, Quinta Normal, Renca, Cerro Navia, y de ahí a Melipilla y las provincias de Talagante, una gran zona de Santiago en que él está con esa tremenda responsabilidad, Cristiano, hoy día, y que nos acompaña en este conversatorio. Y contamos hoy día con un geriatra muy destacado, bastante conocido, ha salido harto en la tele el último tiempo, Juan Carlos Molina. Juan Carlos, un antiguo amigo desde la universidad, desde la escuela, sanjuanino los dos, chuncho los dos, gran amigo, y que nos acompaña hoy día. Juan Carlos también hoy, estos días estás terminando una cuarentena preventiva también por algún contacto ahí en algún set de televisión, parece, ¿no, Juan Carlos? Así que Juan Carlos, ahí un gran saludo, poder contar con un destacado geriatra como Juan Carlos y poder tener hoy día esta conversación en que estamos todos viviendo la inquietud de estar viviendo una pandemia en que nos tiene a todos inquietos, a todos complicados, algunos más asustados que otros, pero llevándola adelante y viendo cómo salimos de esto fortalecidos como país, como sociedad, y por eso es que queremos conversar hoy día. Así que yo además les quiero comentar que este va a ser un ciclo de conversaciones sobre personas mayores en tiempo pandemia. Nosotros vamos a tener otra conversación el 2 de junio, en este mismo horario, con otros invitados. Vamos a contar ahí con Gladys González, que es también del Servicio Nacional del Adulto Mayor, del SENAMA, es encargada de la Unidad de Servicios de Integración Comunitaria. Vamos a contar también ahí con Alejandra Fuentes García, que es profesora, investigadora, doctorada de la Escuela de Salud Pública, que justamente tiene una línea de trabajo de investigación, que es muy interesante su investigación en este tema. Vamos a contar ahí también con Carmen Lacalle. Carmen Lacalle es la directora del Departamento del Adulto Mayor de la Ilustre Municipalidad de Providencia, una mujer con una gran experiencia y una gran vocación en este ámbito, así también como, como con María Graciela Larena, que ella es gerente de residencias de Acalis, y de Concepción incluso, para tener también una mirada. Acalis, que son ELAM muy importantes en Chile, y nos va a acompañar para conversar y profundizar. Quizás ahí enfocaremos temas quizás más comunitarios, que no dejaremos también de verlos hoy día. Así que, bueno, Pablo, tú eres el encargado de la estrategia nacional de abordaje del COVID para el adulto mayor en Chile. ¿Cómo estamos? ¿Cómo han abordado esto? ¿Cómo lo estás pasando? Yo sé que estás con con un gran trabajo, pero también con una gran vocación y dedicación. ¿Cómo nos está yendo? ¿Cómo estamos enfrentando este tema, Pablo? Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Primero, agradecer la invitación de Enrique. La verdad es que creo que instalar estos temas en la agenda pública es súper importante, el poder conversar de cómo están viviendo las personas mayores esta pandemia. Es algo que es muy relevante porque y veo y me siento muy halagado de poder conversar con ustedes, porque también veo muchas personas mayores dentro de la audiencia. Me está paseando por las distintas pantallas y veo muchas caras de personas mayores, y eso me tiene muy contento, porque también quiere decir de que ellos, independiente de que estén confinados en sus casas, como muchos tenemos que estar, están muy activos y pendientes de la discusión pública en torno a las estrategias que se están tomando. Así que muy contento también de estar conversando, y que ojalá después podamos abrir una pregunta y comentarios por parte de las personas mayores que están acá presentando este conversatorio. Bueno, en paralelo les cuento que tengo el celular al lado con la presentación de presupuesto, porque también estamos viendo el presupuesto del servicio junto con el subsecretario, que va a empezar en unos minutos más.
porque esto no para, pues esto, independiente de que estamos viendo la contingencia hoy, también tenemos que trabajar en el presupuesto del 2021 y obviamente que se va a ver muy influenciado en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Pero yendo a la pregunta específica de cómo estamos abordando esta estrategia, primero, contarles que como Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos súper contentos de que el presidente y la primera dama hayan tomado la temática de adulto mayor como algo prioritario. No es normal, comparativamente con el resto de los países, el que desde el primer día se nos haya citado a nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor a participar dentro de las mesas de trabajo en conjunto con el presidente para tomar decisiones y estrategias en torno a las personas mayores. A mí, de manera particular, me tocó ese día, el día domingo 15 de marzo, el tener una reunión con el presidente para tomar las primeras medidas que tenían que ver con la población que nosotros veíamos que, sobre todo en Europa, estaba sufriendo más, que es las personas mayores que viven en residencias. Es por eso que la primera medida fue el suspender las visitas a las residencias de adultos mayores, porque entendíamos de que los adultos mayores que viven en residencia son una de las poblaciones más vulnerables. Uno, por su situación de salud más comprometida. En la residencia de adultos mayores hay un alto grado de dependencia y multimorbilidad, lo que en pandemia hace de que esas personas, si llegan a contagiarse, puedan sufrir consecuencias gravísimas hasta fallecer. Y era lo que nosotros veníamos viendo que pasaba en Europa. Entre el 34 y el 60% de los fallecidos totales de esos países son personas mayores que viven en residencias de adultos mayores. Entonces, por eso, primero fue cortar las visitas, el poner una barrera sanitaria en torno a las residencias de adultos mayores, que se aumente el control. Se incorporó una declaración jurada para todos los trabajadores, cosa que cualquier persona antes de ingresar a trabajar tenía que firmar un documento y se le hacía un cuestionario relacionado a sintomatología asociada a COVID. Y además se le tomaba la temperatura. Y eso fue el punto de partida, de cómo nos ponemos estrictos en cosas de que el trabajador no se vuelva un vector de la enfermedad e introduzca el virus a la residencia y con eso poner en riesgo la vida de las personas mayores. Luego, la semana siguiente, nosotros trabajamos, ya veníamos trabajando, la verdad es que de la primera semana de marzo, en generar los protocolos, que no sé si recordarán de las primeras semanas de marzo, donde establecimos los protocolos de la fase 1 y 2, que tenían que ver con cómo en residencias poder hacer aislamientos en caso de verificarse casos de COVID positivo. Posterior a eso, ya tuvimos nuestros primeros brotes. El primer brote fue el día 27 de marzo, en donde nosotros ahí tuvimos que desplegar toda la estrategia que estábamos, ya habíamos diseñado. Para nosotros como Senama tenemos una vinculación estrecha con 227 residencias, que son las que reciben subsidio por parte del Senama. Hay unas que reciben el 100, que son las residencias propias del Senama, otras que reciben el 25, que tienen una subvención, como el Hogar de Cristo, Fundación La Rosa, y otras que son la CONAPLAN, que está por acá, que recibe un aporte alrededor del 60% del costo de operación. En estos 3 grupos de residencias, que en total totalizan 227, agregamos las sin fines de lucro que no teníamos una vinculación, y ahí sumamos 250 residencias. La estrategia que tomamos para todas estas residencias fue, primero, comprar elementos de protección personal, mascarillas, guantes, antiparras, escudos faciales, pecheras, para poder proteger a los adultos mayores de que una persona, un trabajador asintomático pueda contagiarlos. Y ahí fue elemento de protección personal. Lo segundo tenía relación con capacitar a estos trabajadores en el uso correcto de los elementos de protección personal, porque yo creo que ninguno de nosotros sabía utilizar antes correctamente una mascarilla o cómo deshacerse de una pechera después de utilizarlo. Entonces, es súper importante la capacitación. Y además, generamos condiciones de aislamiento al interior de la residencia en caso de algún brote.
En el caso de ya cuando hay un brote, nosotros tenemos una estrategia de reemplazo personal. Esas personas se van con cuarentena, entonces nosotros como Senama apoyamos a estas residencias de adultos mayores con personal de reemplazo, enfermeras, TENS, cuidadores. Por último, en el caso donde además iniciamos una estrategia de testeo súper agresiva, testeamos a todas las trabajadores, ya llevamos testeado a más de 4.000 personas, de trabajadores de las regiones metropolitanas, la Valparaíso y O'Higgins, para justamente ver preventivamente lo antes posible si una persona estaba positiva, de llevarla a la cuarentena y evitar que siga trabajando en ese LIAM, y vamos con personal de reemplazo. Y por último, si todas estas estrategias de prevención no funcionan, tenemos la residencia espejo transitoria, que es un dispositivo que hemos incorporado para poder descomprimir la residencia original. En caso de un brote, descomprimimos esta residencia, sacamos los adultos mayores que están COVID positivo, por ejemplo, y lo llevamos a otro lugar, cosa de que sea mucho más manejable las zonas de aislamiento en la residencia original. Y acá un tema que hemos conversado mucho con el doctor Molina es la importancia del trabajo sociosanitario. Esto no se entiende como una estrategia aislada del Senama, sino que siempre está en coordinación con los servicios de salud. Porque Senama, como ustedes o los que conocen al servicio, es un servicio social que cumple un rol sociosanitario con las residencias de adultos mayores, pero requerimos el apoyo constante de los dispositivos de salud, del CEFAM, del hospital, de los equipos de hospitalización domiciliaria, para poder llevar a cabo nuestra estrategia. Así que, súper sucintamente, esa es la estrategia que estamos abordando con los establecimientos de larga estadía vinculados, y con los que no están vinculados, que son establecimientos con fines de lucro. Nosotros lo que estamos haciendo es, primero, dar una asesoría técnica muy importante. Estamos poniendo a disposición todo nuestro equipo que hemos contratado especialmente para esta pandemia. Tenemos un epidemiólogo, geriatra en el equipo, tenemos enfermeras, kinesiólogos, psicólogos, sociólogos, ingenieros comerciales, abogados. Tenemos un equipo multidisciplinario para poder, que lo ponemos a disposición también, tanto las residencias sin fines de lucro como con fines de lucro. Lo estamos acompañando a los privados también en poder negociar mejores precios, porque ustedes saben que los precios de los elementos de protección personal se han elevado por 5.000 el precio normal que salía una mascarilla, por ejemplo, y nosotros estamos acompañando el proceso de compra de esto y haciendo que se agrupen estas residencias privadas para que puedan generar mejores condiciones de compra. Y estamos también apoyándolo en todo el proceso de reemplazo de personal, apoyándolos con currículum. Nosotros también establecimos una plataforma que se llama enmiturno.cl, donde hay personas que se están inscribiendo en esta plataforma para ser cuidador, TENS, enfermera, y esos currículums también los estamos disponibilizando a los privados para que tengan mayor cantidad, un pool mayor de gente para poder contratar en reemplazo, porque hoy estas manos valiosas del cuidado, que hacen una labor de héroes, yo siempre los comparo con los héroes que tenemos en salud, de las enfermeras, los médicos. Los cuidadores son igual de héroes en el cuidado que el personal de salud, y también está escaseando, porque muchos cuidadores tienen miedo, y es lógico, hay miedo por contagiarse, hay miedo de contagiar a la familia, y ese personal está siendo más escaso, y es donde también hemos tenido que jugar un rol importante con los privados, de poder apoyarlos en reemplazo de personal, no financieramente, pero sí en las gestiones que es necesaria para poder llegar a tener cuidadores, porque estaríamos en el peor de los mundos si esas residencias de adultos mayores quedaran abandonadas y sin el cuidado de las personas mayores. Así que esa es la estrategia a nivel de residencias. Yo creo que bueno, de lo que tú has hablado, es lo que ha estado viendo Mónica en los centros de CONAPRAN. Han tenido algunos brotes. Sería bueno, Mónica, que nos contaras cómo ha funcionado esto y cuál ha sido la reacción de la gente
tanto de los cuidadores como de las personas mayores que han vivido esta situación. Nosotros sabemos que en estos centros los vectores, quienes llevan el virus, son las personas que trabajan. ¿Ah? Si ya está suspendida las visitas, una medida que se tomó bien al principio, que había que hacerlo, pero los que están trabajando en la alimentación, los que son los cuidadores, los que van a sus casas y vuelven, son los que muchas veces, o siempre en estos casos, llevan el virus y provocan los contagios. Entonces, ¿cómo han vivido esto, Mónica? A ver, hola, antes que todo, gracias por la invitación. Y la verdad es que siempre tengo una mirada bastante positiva en la vida. La verdad es que en cierta medida yo le agradezco al COVID, ¿bien? Porque gracias a él estamos acá. Bien, yo como psicóloga especializada, digamos, en la salud mental, especialmente en personas mayores, yo llevo 20 años trabajando en el IAM, desde que se decía asilo, hogares de ancianos, en fin, y la verdad es que visibilizar la salud mental de las personas mayores, la verdad es que solamente ha sido desde el COVID, ¿bien? Entonces podemos también hacer a lo mejor una encuesta, o en fin, un estudio de cuántos psicólogos hay en la OLA para trabajar para y por las personas mayores y sus cuidadores, ¿bien? Porque yo los veo totalmente vinculadas. Sin embargo, solamente cuando hay psicólogos están solamente dedicados al área de reclutamiento, ¿bien? Donde los instrumentos tampoco no son muchas veces los más eficaces, por el tiempo y por el tipo de perfil que uno recluta, ¿bien? Considerando las funciones, considerando la renta que reciben a nivel transversal, ¿bien? Ya sea de tipo subvencionado, público, privado. Escucho, así que gracias, y también veo la diversidad también de edades, que aquí me encanta, porque también podemos ver y discutir sobre las distintas miradas, y ojalá que también esto se promueva el trabajo intergeneracional, que es la única manera, yo creo, que si unimos fuerza, y como mi doc, como siempre yo le digo, y él plantea que lo importante es la colaboración, no la competencia. Desde ahí yo creo que vamos a tener un país con una salud mental mucho, mucho mejor, desde el bienestar emocional. Desde cuando se articulan las distintas, por ejemplo, el Ministerio de Salud con Senama, ¿bien? Yo creo que ahí vamos a tener también políticas públicas mucho más estables y perduradoras, que se perduren en el tiempo. Pues. ¿Perdón? La hueá. Bueno, escucho a Pablo y la verdad es que entre que me emociona y la verdad es que me doy cuenta de que cada de las cosas que dice Pablo las he ido viviendo con mi equipo. Nada. ¿Me escuchan bien? Porque hay una señora Beatriz que me dice que no me escucha, ¿sí? Porque nosotros, como CONAPRAN, nosotros tuvimos nuestro primer caso, fuimos los primeros, y de hecho inauguramos un espejo. Bien, y efectivamente nosotros con 54 residentes tuvimos 14 residentes positivos, bien, donde efectivamente dentro de las primeras estrategias que se utilizó fue la cuarentena, donde estaba la prohibición que ingresara cualquier persona. Sin embargo, aquí viene el cuestionamiento que las personas institucionalizadas han vivido años en cuarentena, años, ¿bien?, donde sus salidas solamente son para ir al consultorio. Entonces, para ellos, la verdad es que esto de no poder salir o no poder recibir muchas veces visita, para ellos nos ha generado un gran impacto, ¿bien? Porque ellos han pasado años en confinamiento, años. Entonces, de esas razones que yo digo, hoy, gracias COVID, porque lo estamos mostrando, lo que está pasando, lo que es real, que hace 20 años, yo vengo visibilizando, y con mi trabajo en general, con quienes trabajamos, o quienes nos dedicamos a trabajar con personas mayores institucionalizadas. ¿Bien? Entonces, efectivamente, el vector son los cuidadores. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Por eso tienen que estar totalmente interrelacionados y conectados, articulados, ver cuidador y persona mayor. Porque ¿qué pasa? Que efectivamente llena una declaración de salud, pero también nos dimos cuenta donde la temperatura no era el único indicador, donde también habían dolores musculares, donde también habían problemas de digestión,
Bien, y efectivamente quienes traían eran el cuidador. Donde qué pasa, y donde también Pablo tenías mucha razón, donde el miedo ha sido lo más complejo de trabajar con el personal, ¿bien? Porque además, cómo transmitirlo a ellos, que no es porque cuando uno está yendo todos los días a trabajar, no es porque no tenga miedo, porque el miedo siempre existe, porque detrás de cada uno hay una familia, ¿bien? Pero sí cómo transformar esos cuidadores. Cuando hablo de cuidadores son del director técnico, nutricionista, administradora, y quien asiste directamente a la persona mayor. Entonces, ¿cómo esta persona decirle efectivamente, sí, hay miedo, ¿bien? Sin embargo, ¿cómo transformar esto en coraje, ¿bien? Porque también hay que aprender a abrazar el miedo, porque el miedo también es una emoción que también nos sirve para protegernos de los adversos que pueden haber, ¿bien? Pero ¿cómo? Es la idea, cómo nosotros trabajamos cómo trabajamos nuestro miedo a nivel preventivo para utilizar todos los implementos de protección de seguridad, cómo también sacar ese coraje y transformarlo para ayuda para otros, ¿ya? Ahora, yo separo también acá, bueno, como dato que hoy día he hablado con Enrique, y que le decía, la verdad es que mis 14 residentes, que todos tienen una dependencia totalmente severa, con patologías de base, están todos ya de alta. Es maravilloso, ¿bien? Después tuvimos un segundo brote en otro oleán, ubicado en la comuna Las Condes, donde ahí ha sido menor. Sin embargo, lo que se mantiene siempre es el deterioro de la salud mental de los cuidadores. Y la verdad que los residentes creo que han tenido una capacidad de resiliencia maravillosa y de adaptación. Porque ellos están acostumbrados a que no los visiten. Ellos están acostumbrados a no recibir un llamado, porque su familia somos nosotros, la gran mayoría, ¿ya? Obviamente que hay familias que están presentes, sin embargo, ahí donde uno hace un videollamada, un llamado telefónico, en fin. Pero ellos principalmente están preocupados, o a lo mejor les altera la rutina, por esta misma rotación de personal, porque todos los días llega personal nuevo. Y donde tenemos ahí el obstáculo a nivel sociosanitario, es porque tenemos que realizar constantes capacitaciones, de que las personas tenemos y tienen que incorporar un hábito que no está incorporado. Es, por ejemplo, en semanas donde tienen que andar con su mascarilla, donde la gente que les duele la cabeza, bien, que tienen dificultad respiratoria, les cuesta, donde han tenido que aprender a sacarse y colocarse pecheras, bien, donde hay una forma particular de sacarse el guante, y eso genera muchísimo estrés, pero las personas mayores lo han llevado de muy buena manera, bien. Yo creo que más que el confinamiento, a ellos lo que les ha afectado principalmente, porque quiero no se ha habido mermada la asistencia, porque ahora hay solamente en general en todo lo del DEAN se brinda más bien la mirada asistencial, no central en la persona, porque no hay tiempo, porque los cuidadores cada vez están cambiando, y donde no necesariamente vienen cuidadores que muchas veces están especializados o que tienen competencias técnicas. Entonces, quiero no, es desde ahí donde se puede haber afectado a la persona mayor. Y por otra parte, como psicóloga también tengo la otra cara también de las personas que no están institucionalizadas, que son las personas mayores que están en sus casas, y que ahí también lo han tomado de una manera muy positiva, al menos de los pacientes o de los conversatorios que yo he podido tener con ellos. ¿Y saben por qué siento? Que son una generación que toda la vida ha estado preocupado por el otro, donde el sentir de la empatía la lleva mucho más instaurado que las nuevas generaciones, donde solamente apretan un botón y está todo listo. Donde las personas mayores de hoy en día, bien que están en sus casas, el temor no es por morirse, ojo, ellos no le tienen miedo a la muerte, ellos le tienen miedo a ser dependientes, a quienes los pueden cuidar. Y incluso cuando están en pareja, ¿cierto? Es que ellos tienen miedo a la muerte suya, pero principalmente es porque ¿quién va a cuidar a su marido? Ese es el temor de las mujeres, no de los hombres. Las cónyuges dicen, ¿sabes qué, Mónica? En realidad, yo no tengo miedo a la muerte, pero ¿qué pasa a mi marido si se queda solo? Ese es el temor. Nuevamente pensando en el otro. Hace poco rato yo hablaba con Enrique y le decía,
si el COVID hubiese atacado a los no personas dependientes, porque esto no es una enfermedad de viejos, ojo, es un edadismo, ¿bien? Le aseguro que ya habría terminado el COVID, porque las personas adultas tienen mucho más empatía y son más solidarias que nuestras generaciones, ¿bien? Porque han aprendido como les decía, a pensar más en el otro. ¿Cuántas mujeres sacrificaron su vida profesional, bien, por cuidar a sus hijos? 4, 5, 6, 10 hijos, ¿bien? Entonces creo que tendría que separar las personas institucionalizadas, las personas que están confinadas o que están, digamos, en cuarentena en su casa, donde se han reinventado tejiendo, jugando bachillerato, póker, distintos juegos de mesa, donde han vuelto a tejer, donde han vuelto a bordar, donde han vuelto a surcir ese calcetín. ¿Bien? Como también la otra arista son los cuidadores informales que cuidan a sus cónyuges con algún tipo de demencia. Desde ese abanico es donde creo que uno tiene que poner atención a las políticas sociales, digamos, y poner atención en realizar intervenciones y estrategias para no solamente hoy día en COVID, sino para que perdure el trabajo en la salud mental. Gracias, Mónica. Juan Carlos, nos ha hecho visibilizar una situación que sabemos que existía de mucho tiempo, con más temores hoy día, pero aquí hay varias cosas que han ido saliendo. Situación de políticas públicas, los dispositivos sociosanitarios, el cómo viven las personas no institucionalizadas, cómo no caer en estos edadismos. Tu micrófono, Juan Carlos, ahí está. Enrique, primero que nada agradecer la invitación. Segundo, un privilegio estar con mis dos compañeros de conversación hoy día, que en realidad no ocupan a las personas mayores como un medio, son un fin. Genuinamente han estado con un fin hacia las personas mayores y eso se valora. Y uno ve también cómo las personas mayores pueden ser un medio para algunos articuladores. Entonces, bajo esa perspectiva, debo aclararte que quizás mi visión no es la visión habitual de un médico desde el área, comillas, sanitaria, porque tuve la oportunidad junto a Rosita Confer, que fue directora del Senama en el primer gobierno de Sebastián Piñera, de haber hecho un curso de gerontología social de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo no di el examen final, ¿sí? No hice la tesis, pero todo el conocimiento lo adquirí y me dio una amplitud de imagen multidimensional que la valoro y que hace tremendamente necesaria la implementación, tú que estás en una universidad, de estos puentes, porque al ser humano le es más fácil construir murallas que puentes. Y en eso habitualmente decimos el costillar es mío, me lo quieren quitar, y el narcisismo institucional y personal impide el avance, especialmente con este grupo etario que requiere tanta bondad de todos los que vienen más atrás, porque ellos han sido virtuosos en bondad al dejarnos un país hecho, trabajado, con una resiliencia y una fortaleza increíble. Y digo que sin gerontología no hay geriatría. Yo soy geriatra. En la medida que no haya conocimiento integral de todos los procesos relacionados al envejecimiento, en el sentido cultural, arquitectónico, vial, científico, legal, se ve la perspectiva desde, comillas, los problemas del envejecimiento. Se ve desde la perspectiva justamente social y sanitaria. Se ve como un problema más que la oportunidad del envejecimiento. Tuve el privilegio de hace algunos años haber dirigido una campaña latinoamericana de envejecer con orgullo, que buscaba justamente hacer como los países podían hacer sentir a sus personas mayores orgullosas del país que habían vivido. Pero tal cual, como decía Mónica, hay
410.000 adultos mayores que han vivido la cuarentena del olvido. Y también están viviendo una condición que mata tanto como el cigarrillo, que es la soledad, a tal extremo que en Inglaterra se ha creado una subsecretaría de la soledad. Y se me plantean dinámicas con toda la propuesta que hizo Pablo, me parece maravillosa, pero tengo que verle para darle algo de entretención, pegarle algunas pataditas, así como un mediocampista de marca, así, para que avancemos en esto, en el sentido que yo digo que no basta con actuar tempranamente, porque me puedo comprar un paraguas y resulta que no llueve, sino que hay que ir acorde al momento. Y este bicho lo que nos ha generado que lo único permanente es el cambio. Y curiosamente creo que somos los ingleses de América, somos cuadrados, nos cuestan los cambios. Y frente a eso, específicamente, nos dan temor en los cambios. Y bajo esa perspectiva, creo que es una tremenda oportunidad de cambio para llegar a un nuevo Chile que definitivamente esta visibilización que se hace en los reportes de los contagios, inicialmente con una sensación edadista que poco menos que es normal ser adulto mayor y morirse, que tiene que cambiar esa visión, porque el miedo al contagio en este momento está siendo el contagio del miedo entre las personas mayores, en donde la pandemia del virus es una pandemia del miedo, de la soledad, de la incertidumbre y del miedo al cambio. Entonces, hemos visto una estructuración que tú tuviste una superintendencia de salud, te das cuenta que todo lo que estamos logrando, los que nos están viendo son los adultos mayores del siglo XXI. Todos nosotros somos los adultos mayores del siglo XXI, las personas mayores del siglo XXI. Estamos en un país envejecido y esto es mérito de una política de salud materno-infantil, porque demográficamente así había que hacerlo, pero no tenemos una política de salud en relación al envejecimiento poblacional. Y es ahí, y uniendo un poco lo que decía Pablo Pizarro recientemente, es donde hemos visto las patinadas entre una directriz sanitaria y lo social. Y nos hace ver cómo le decimos a un adulto mayor que es en casa, pero no coma, porque la parte social no está aceitadita. Entonces nos dice esta condición que el sistema no nos sirve, porque en una situación de estrés como la que estamos viviendo, está crujiendo por todos lados. Por lo tanto, lo que planteaba Pablo aquí es el nuevo Chile, pero este Chile hay que construirlo rápido, donde se requiere una coordinación, donde no haya un amiguismo entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud. Oye, hazme la paletea que no tengo dónde dar de alta a este paciente que vive solo. Espérate, yo te consigo desde el punto de vista social dónde tenerlo. O como un tema social llegamos a una enfermedad. Entonces, hace 2 semanas di una charla para Colombia y me invitaron a un congreso en Colombia si cambiaba el mundo, porque el mundo no va a ser igual, la nueva normalidad es un mundo distinto al que conocíamos. Y cabe la posibilidad que ocurra a lo mejor un congreso que me invitaron, escuchen bien, del Ministerio de Salud y Protección Social. Vale decir, existe un alineamiento entre las directrices sanitarias y sociales que a lo mejor puede aceitar de mejor forma las necesidades integrales, multidimensionales, que requieren no solo las personas mayores, sino un abordaje a una sociedad que queremos proteger desde un Ministerio de Salud y no un Ministerio de Enfermedad. Eso es algo que también hay que cambiar, porque desde el punto de vista del COVID, estamos enfocados a ver dónde está el cuello de botella, dónde la enfermedad, dónde cruje la enfermedad, es los ventiladores mecánicos, pero una enfermedad de múltiples órganos, pero que pasa la cuenta fundamentalmente no solo por lo pulmonar,
pero ahí vemos el tema, pero a lo mejor había que coordinarlo antes, en atención primaria, en tener mejor aislados los pacientes, en detectarlo, en trazarlo y en el fondo en ir a acciones de salud y no solo de abordaje de la enfermedad. Entonces, esas visiones son tremendamente importantes en un mundo que cambió, donde generalmente nuestros líderes son líderes binarios, sí o no, apruebo, rechazo, arriba, abajo, blanco, negro, ahí me molestó un poco las palabras blanco y negro, pero en el fondo es como ver una pelota de fútbol en un puro casco. La pelota tiene 32 cascos, entonces digo, no, ¿sabes que voy a mandar el test para tal lado? Y resulta que no es el test, sino que hay que mandar los niveles de protección, la capacitación, atacar el miedo. Entonces se requiere una multidimensionalidad y una integración intersectorial que lamentablemente somos una isla, por el mar, la cordillera de los Andes, el desierto y la Antártica. Y funcionamos como isleños y decimos, y verás como quieren en Chile el amigo cuando es forastero. Sí, pero si se queda más de una semana, ándate. Aparece la xenofobia. Seguimos siendo isleños. Y en ese contexto actuamos en islas. Y lo que hay que hacer en Chile es crear archipiélagos, donde el competir debe cambiarse por el compartir y basados no en acciones de caridad, sino de empatía y solidaridad. En Chile hay que desterrar la caridad, porque tiene una verticalidad que no debe correr más, debe haber solidaridad. Y bajo esa perspectiva es importantísimo ver las oportunidades que nos da el bicho y el envejecimiento. Nos da una oportunidad de una industria de trabajo, que es cambiar nuestra manera de pensar en el curar, en vez, dejó de ser, no existe, ya no existe. Las enfermedades no se curan, se cuidan. Y en Chile necesitamos crear un sistema nacional de cuidado a largo plazo y coordinado desde los sociosanitarios, donde haya continuidad de cuidados. Y no en vano, lo que presentaba Pablo aquí se abordó donde lo urgente, que es donde están en los LEAM, pero dijo que habían 250 LEAM dependientes del Senama, pero hay 900 LEAM, y no estamos hablando de los informales o los ilegales. Entonces, eso también son adultos mayores, donde se requiere, desde mi visión multidimensional, potenciar al Senama o potenciar esta interacción sociosanitaria para darle una potestad que determine una real tutela y fiscalización. Yo creo que en Chile existen grandes leyes, pero se ha generado una falta de fiscalización. Bajo esa perspectiva, como que puede salir a los 2 años y medio, 3 años después de ser un estafador libre y no pasa nada, o sea, las penas son bajas, pero cuando tú tienes multas grandes, donde hay un fiscalizador que te cae con una multa, nadie se salta las reglas. Eso es lo que corre en Estados Unidos, por ejemplo. Y el lema de muchas empresas se llama risk mitigation, el miedo al juicio. Pero aquí pescamos un helicóptero y nos vamos a Cachagua, total, me van a pasar un parte de 10 millones, lo pago y listo. O si me pasan esto de 2 UF o 3 UTM. Entonces es ahí donde yo veo que la propuesta suena bonita, pero la llevada, la bajada a las personas mayores está mal. En el fondo, que nos están faltando 700 hogares y los clandestinos para que una figura pública que fue creado, que fue el defensor de las personas mayores en el Senama, los defienda, porque están a expensas de gente inescrupulosa, de falta de protocolo, y se trabajó con protocolo. Y eso había que diseminarlo como una mala noticia.
pero ahí le están cayendo antropólogos que lo están cortando, etc., y no se junta la sed con el agua, y pasa lo que en el fondo Monkeberg nos sacó de la desnutrición infantil, y a lo mejor Monkeberg nos puede sacar del hacinamiento social. Yo creo que en este momento hay una oportunidad para nunca más hacer viviendas sociales donde una persona tiene que dormir de pie. Entonces, ese apellido Monkeberg, que es el ministro de Vivienda ahora, hablando de lo multidimensional, nos está dando toda una expectativa de cómo debe ser el nuevo Chile. La sociedad es como un computador que venía funcionando más lento, que no tenía wifi, que no estaba conectada con la gente, donde el narcisismo impide la empatía. En octubre ya se puso más lento, pero ahora ya el computador se paró, se le metió un virus. Y la única manera de que volvamos a funcionar con un computador es que esté conectado con un wifi, que esté conectado con la gente, que sea empático. Y para eso tenemos que sacarle los programas que nos sirven y ponerle programas adecuados. En esos programas hay que poner respeto, ética, valor, solidaridad, sacar la caridad, poner elementos de sacar la desigualdad, o si no, este computador se nos va a volver a parar. Esto que parece una propaganda política es decirle que la sociedad en el mundo está sufriendo un tipo de ataque que nos dice que nos necesitamos todos, que todos somos necesarios y que cada uno en su rol es importantísimo. Y en ese rol, nuestras personas mayores son nuestro resguardo, nuestra raíz moral. Y cuando fallece una persona mayor, no es un número, es igual que se quema una biblioteca. Por lo tanto, ese valor, ese sentido esencial con las personas mayores me ha llevado a levantar algo, Pablo, que encuentro que en el plan maestro, por muy temprano que se haya hecho, no se consignó algo vital. Desde el momento que el virus se mete en nuestra sociedad, se transforma cada uno de los lugares de residencia de adultos mayores, LEAM, centros diurnos, etc., se transforman en unidades de trasplante de médula. Vale decir, lugares que se requiere un grado de capacitación, equipos que hacen que cualquier vector pueda hacer que ese, comillas, inmunosuprimido se enferme y muera. Por lo tanto, en este periodo de pandemia, creo que el rol de host para recibir al Ministerio de Salud por el Senama es válido, pero quien debería estar encima de eso es el Ministerio de Salud, porque tú partiste tu presentación diciendo cómo en España, claramente, la mayor cantidad de muertes, sobre el 57% en un momento, de todas las muertes de los españoles ocurrió en residencia de personas mayores. Por lo tanto, yo lo he dicho una y mil veces, la pelota está cantada. Son las cárceles, son los lugares de hacinamiento y son las residencias de personas mayores. Entonces, creo que al igual que el gran esfuerzo que hacen los cuidadores, que muchas veces son verdaderos héroes, pero vienen de una vertiente asistencialista, donde muchos de ellos antes fueron asesoras del hogar y que lograron un upgrade como cuidadores, pero han aprendido por ensayo-error. Nos dice que en esta nueva era del cuidar, el año 2025 deberíamos tener 25.000 cuidadores de calidad para tener una oportunidad de cuidado y una excelencia en el cuidado que no nos ponga a expensas de situaciones que ellos no buscan, sino que no saben y tienen conductas que hacen de vectores para que justamente estas personas mayores se puedan contagiar y son los que más van a fallecer. Ojalá me equivoque, ojalá que todo lo que se está haciendo, y valoro, Pablo, lo que está haciendo el Senama y toda la institución, pero creo que es insuficiente porque al igual como ese cuidador que han aprendido por ensayo-error, en este caso es un manejo sanitario y no social. Por lo tanto, ese error no lo puede, ese error cuesta vidas en el caso de las personas mayores. Por lo tanto, la tutela,
la tutela no tiene que ser un enfoque de las distintas seremías para llegar a los hogares del Senama o no del Senama para levantar un sumario sanitario, a poner algo punitivo, sino a colaborar y a decirme, me pongo el overol aquí para cuidar a las personas mayores. Es ahí donde están los quiebres, pero veo el futuro muy bueno en la medida que levantemos esto a tal extremo que tengamos esta coordinación sociosanitaria. Quiero levantar otro tema que está dentro de... Te doy la palabra después, Juan Carlos. Juan Carlos, te doy la palabra después. Bueno. Los desafíos acá no se escucha. Por lo que estamos viviendo. ¿Se escucha? Ahora sí. Te decía que te doy la palabra después de nuevo, porque has planteado una cantidad de desafíos y también la opción de esperanza ante la resiliencia que tenemos que aprender de nuestras personas mayores que nos han dejado como parte del desarrollo de este país. Pero estamos viviendo también una situación muy crítica y tú la has puesto ahí muy presente. Esto de poder manejarse como una unidad de trasplante de médula tiene que ver con que hay que tomar todas las medidas para no transmitir el virus a otros lados, y eso es cierto. Y tenemos hoy día tantos hogares, tantos ELAM, algunos que tienen la autorización sanitaria de las Secretarías Regionales y Ministeriales, de la Ceremi, la autoridad sanitaria, otros que son clandestinos, y nosotros a esta altura ya tenemos un 66% de los fallecidos que son adultos mayores. Y esto lo estamos viviendo en toda la zona, y en el occidente también. En el Servicio de Salud Occidente estamos viviendo brotes, estamos viviendo necesidades de tomar exámenes a los cuidadores, estamos viviendo la necesidad de poder hospitalizar a todos sin ningún tipo de discriminación en los servicios de urgencia y en las unidades de pacientes críticos. Estamos con un desafío tremendo. Hoy día ya estamos con el haber puesto la barrera en las unidades de paciente crítico, habiendo saltado las barreras del diagnóstico oportuno, del aislamiento, del seguimiento contacto y todas las medidas epidemiológicas que ha sabido hacer durante años la atención primaria, nos tiene hoy día en una situación muy difícil. Quizás igual hubiésemos llegado a esta situación, pero estamos hoy día en una situación de estrés del sistema de salud, en el cual Cristian Ríos está ahí en un rol muy importante, coordinando a los distintos hospitales, a la atención primaria, a los laboratorios, a cómo poder dar una respuesta ante esta situación de urgencia. ¿Cómo lo estás viviendo hoy día, Cristian? Hola, buenas noches a todos. Primero que todo agradecer la invitación y bueno, ha sido complejo, un gran desafío. Para nosotros como Servicio de Salud Metropolitano Occidente, el segundo servicio más grande del país, y de alguna manera tenemos una gran cantidad de población y particularmente lo que más nos complica es que tenemos mucha población rural. Nosotros, más allá de lo que es las comunas urbanas como Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, Quinta Normal, que son parte de nuestro territorio. También tenemos comunas como Alhué, San Pedro, María Pinto, Curacaví, Milipilla, ya El Monte, Isla de Maipo, Talagante, que tienen un grado de ruralidad importante y una dispersión geográfica importante. Por lo tanto, manejar nuestro territorio ha sido realmente un desafío. Y efectivamente nuestro foco siempre nos han preocupado desde todo punto de vista asistencial, los pacientes o las personas mayores y obviamente los pacientes pediátricos. Han sido los dos grupos etarios extremos de la vida que siempre nos han preocupado por la condición de vulnerabilidad que pueden presentar frente a esta enfermedad respiratoria como a otras enfermedades respiratorias que hemos visto. Y para eso, de alguna manera, el Servicio de Salud ha tratado de, primero, generar una gran campaña de vacunación contra la influenza, tratar de hacer hasta lo imposible para encontrar a personas mayores, poder vacunarlas como sea en su domicilio. Han hecho operativos, vacunaciones extramurales en los ELIAM, en diferentes lugares para tratar de
vacunar, inmunizar a la mayor cantidad de población, evitando de alguna manera la coinfección con el COVID-19, principalmente por la posibilidad de aumento de probabilidad de muerte que puede llevar una coinfección entre una influenza y este COVID. Después, más allá de eso, bueno, hemos tratado de mermar lo más posible o tratar de disminuir lo más posible las consultas presenciales de los adultos mayores. Hemos tratado de realizar contactos telefónicos con ellos, sobre todo los que son pacientes crónicos, de los programas cardiovasculares, de los programas respiratorios, de los que pertenecen a programas de dependencia severa también. Y hemos tratado de mantener el contacto telefónico y, si es necesario, la consulta, digamos, médica o kinésica o de enfermería en los domicilios, para evitar de alguna manera exponerlos a esta situación. Y eso ha permitido de alguna manera también que la APS cumpla su función, la función de prevenir, de tratar de buscar promoción en salud y de alguna manera de también hacerse cargo de su territorio. Creo que eso es una de las cosas más importantes que la APS hoy en día ha sacado a flote. Hemos visto de alguna manera cómo en las calles hemos visto profesionales de la salud, de los CEFAM, repartiendo medicamentos, repartiendo alimentos a los pacientes crónicos, a los pacientes adultos mayores, ya entregando de alguna manera remedios por una mayor cantidad de tiempo para evitar su exposición, y eso ha favorecido enormemente la conexión social con el territorio. De hecho, nosotros tenemos muy buenas relaciones con los líderes comunitarios. El año pasado, recientemente, de hecho, nosotros generamos como Servicio de Salud el primer diplomado para líderes comunitarios de salud, un diplomado que fue hecho general por varios líderes comunitarios de las diferentes comunas de nuestro servicio, y eso nos ha generado una conexión importante, el comunicarnos con ellos, el poder saber que ellos también se puedan organizar y de alguna manera facilitar la ayuda en todos sentidos, desde ir a comprar algo a una persona que lo requiera, de ir a buscar un medicamento, de ayudarlo en todo sentido, en la compra de verdura, etcétera. Y eso, de alguna manera, para nosotros ha sido muy gratificante el poder ayudar, pero efectivamente las manos se hacen pocas y efectivamente lo que más hemos podido hacer es desde el punto de vista asistencial. Desde el punto de vista social ha sido complejo. Para nosotros, las últimas 2 semanas hemos tenido brotes en general en el EAM que han sido clandestinos y en el EAM que en general nos preocupan mucho las medidas tanto de elementos de protección personal, de cuidado, de higiene, y que efectivamente han generado complicaciones, y eso ha permitido de alguna manera el detectarlos rápidamente y sacar a esos pacientes de esos lugares y llevarlos ya sea a residencias sanitarias, a hospitales de nuestro servicio, buscando de alguna manera mejorar su condición y saber si efectivamente están contagiados o no con COVID-19. Y efectivamente una de las grandes complicaciones que hemos tenido es que yo creo que nuestro país no ha tomado, digamos, la importancia que ha tenido esta pandemia. Yo creo que cuesta de alguna manera creer que lo que ocurre o lo que ocurrió en España, en Italia, donde encontramos personas fallecidas en la calle, etcétera, en nuestro país no va a suceder. Pero lamentablemente se ha generado una expansión enorme del contagio, y cada vez va a ser mayor, por lo menos durante las próximas 3 semanas, que es lo que se está esperando que sea, digamos, este gran pic. Y yo creo que la gente no ha tomado el resguardo necesario. Nosotros los vemos como las mismas comunas nos informan sobre gente que no cumple la cuarentena, gente que no mantiene de alguna manera el resguardo necesario, que contagia a todo el mundo, y efectivamente complica. O sea, lo hemos visto en las noticias, todo lo que se ha generado las detenciones de personas que son COVID positivas y que andan en la calle, ya, o aquellas que de alguna manera también no cumplen con el toque de queda, con las medidas de cuarentena total que ha vivido la población, o sea, la comuna de Santiago, la provincia en general. Por lo tanto, ha sido complejo desde ese punto de vista hacer entender a la gente. Yo creo que sin duda las personas mayores son las que han tenido el mejor criterio para poder resguardarse. Creo que son las que lo han tomado con mayor seriedad y efectivamente creo que buscan cuidarse y cuidar no solamente a ellos, sino que cuidar a su familia, a sus nietos, a sus hijos,
en muchos de los casos la preocupación de las personas mayores es netamente en que quieren volver a ver a sus nietos, quieren volver a ver a sus hijos, quieren volver a abrazarlos, y eso de alguna manera el distanciamiento social lo ha impedido, pero nosotros también hemos tratado de fomentar de alguna manera otras formas de contacto con las personas mayores que tienen que ver con los medios comunicacionales que hoy día actualmente el mundo tiene, que si esto no hubiese pillado hace 50 años atrás, yo creo que hubiese sido mucho peor. Hoy en día el teléfono, las videollamadas, las conferencias que podemos ver, el uso del Zoom o de otras tecnologías nos ha permitido, por ejemplo, tener contacto, yo con mis padres, ustedes en general, con familia y vecinos, y demostrar de alguna manera que sí estamos ahí, estamos preocupados, como Servicio de Salud nosotros nos preocupa mucho la situación que estamos viviendo, las comunas que nos hacemos cargo presentan una gran cantidad de hacinamiento. Hemos encontrado lugares con más de 30 personas, ¿ya? En donde efectivamente ha sido bastante complejo poder sacar a esas personas de ahí, poder llevarlas a residencias sanitarias para que puedan cumplir su cuarentena y evitar el contagio entre las personas. De hecho, ha pasado mucho y creo que hemos tenido una gran cantidad incluso de pacientes, de mujeres embarazadas o de madres con lactantes bastante pequeños que han tenido COVID positivo y efectivamente hemos tratado de aislar lo más posible para evitar de alguna manera el foco de contagio. Y también nos hemos preocupado de otras personas que también están en esta primera línea, como pueden ser carabineros, bomberos, el personal de la UNEMI, otras entidades gubernamentales que prácticamente nadie se había preocupado de ellos, nadie los había inmunizado, nadie los había de alguna manera capacitado en la atención de estos pacientes. Entonces hemos tratado de armar una red bastante importante en ese sentido, o sea, y una de las grandes alianzas que hemos hecho ha sido con bomberos, ya que de alguna manera ellos también, por el rol que cumplen en la sociedad, también están en cierto grado de confinamiento en estas zonas donde ellos mantienen esta guardia y que efectivamente se generan contagios. Tenemos 2 cuarteles prácticamente con más de 25 personas contagiadas. Entonces ha sido complejo el manejo, ha sido un gran desafío, pero creo que de a poco hemos tratado de sacar lo mejor de todo. Esto nos pilló de sorpresa a todos. Creo que nunca esperábamos que fuera tan brutal en nuestro país y eso ha generado grandes complicaciones. Pero buscamos de alguna manera tratar, ¿ya?, de hacer lo mejor posible. Lo bueno es que hemos tenido mucha ayuda desde el ámbito social, desde el ámbito de las comunas, desde los mismos centros de salud, que si bien ya en muchos sentidos están agotados, porque ya si bien tuvimos un tiempo en donde tratamos de testear a la mayor cantidad de gente, haciendo PCR por todos lados, fuimos uno de los primeros servicios que nuestros centros de atención primaria empezaron a realizar el test de PCR, y eso ha permitido de alguna manera generar un gran testeo. Pero ya ahora, durante esta semana, ya nos encontramos con la otra mirada, con el otro paso, que es recibir pacientes complejos, pacientes con insuficiencia respiratoria, pacientes bastante comprometidos. Y la sorpresa ha sido que no son personas mayores, son personas adultas, e incluso Sí. jóvenes. Sí. Bueno, eso es la realidad que estamos viviendo, que nos tiene muy preocupados y ocupados como país. Pero aquí también han salido interesantes planteamientos porque esta visibilización de los problemas que vivimos como país también significan oportunidades de política pública. Esto de un ministerio de Salud y Protección Social tienen otros países, cómo implementar una política de salud del envejecimiento, esto de tener el Senama dependiente de un lado y el Ministerio de Salud por otro. Estoy pensando en un ministerio de salud, no de enfermedad. ¿Será la oportunidad de poder hacer un cambio profundo en que se ponga la salud y las políticas de envejecimiento y del cuidado en el centro y poder actuar en forma mucho más coordinada? 2 ministerios hoy día que actúan por un lado la protección social y por otro lado la salud. Mirar algunos modelos de otros países será la oportunidad.
Tenemos el gran desafío, hoy día estamos hablando de cambiar el sistema de salud chileno con una reforma profunda, con un sistema único, con un seguro único. Está dentro de las discusiones que se vienen estas oportunidades de ver que hay otras formas de implementar políticas públicas que pueden generar mejores resultados. ¿Será el momento de que el Sename pase al Ministerio de Salud, por decirlo de alguna manera? Es mucho más que eso. ¿Cómo lo ves, Pablo? ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Mónica. Mira, parto yo, Enrique. Dale. A ver, primero, creo que no estoy de acuerdo de verdad que el Senama pase al Ministerio de Salud, porque sería reducir al adulto mayor en un solo aspecto. Recordemos que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Creo que lo que hay que hacer es robustecer la institucionalidad del Senama, más que transmitir o trasladar a un servicio, a llevarlo a un ámbito de los, no sé, si hablamos como en concepto de ciudad amigable, de 8 ámbitos que hay en torno al adulto mayor, y llevar y reducirlo a uno, que es la salud. Tenemos, usted, y ahí Juan Carlos nos puede dar clases de esto, o Cristian, de los determinantes sociales, donde no tan solo la componente de salud, de la enfermedad, del tratamiento, de la prevención, es la que involucra a las personas mayores, sino que también tenemos que considerar su ámbito de participación, el ámbito de cómo ellos también se pueden desenvolver en las ciudades, cómo ellos también quieren generar también y poner sus puntos de vista en la opinión pública. Entonces creo que sería un error el llevar el Senama al Ministerio de Salud, más bien cómo robustecemos la institucionalidad. Por otra parte, hablando de políticas públicas, primero felicitar a una política pública que logró salud en la inmunización, la vacunación a la influenza. Generalmente no pasaba más allá del 68%, era lo máximo que se lograba. Hoy ya el 84% de los adultos mayores están vacunados contra la influenza. Eso es un logro gigantesco. Imagínense con la situación adversa de tener a las personas confinadas en su domicilio, que no se podían salir, que no nos podíamos reunir, y así todo se logró un 84% de vacunación. Y creo que es un logro histórico en una situación súper complicada. Otro tema de política pública que nosotros estamos promoviendo en 2 líneas tiene que ver con cómo también tenemos un puente de comunicación directa con las personas mayores. Y ahí el Foro Mayor, que es el 800-400-035, ha sido súper importante para nosotros como servicio conectarnos con nuestros usuarios. Ahí nosotros pasamos de recibir 15 llamadas diarias a 300, que podemos contestar. Cerca de 450 nos están ingresando todos los días. Pero ahí es donde nos hemos conectado y nos empezamos a dar cuenta de cuáles son las principales preocupaciones de las personas mayores que llaman. ¿Por qué están llamando? Porque otros teléfonos de otra institucionalidad pública no contestan. El Salud Responde, lamentablemente, está sobrepasado. Le están llegando más de 300.000 llamadas diarias. Entonces, las personas que ya conocen el teléfono del Senama nos llaman a nosotros y buscamos una respuesta a sus dudas. El Instituto de Previsión Social también está atochado con llamadas de cómo cobrar la pensión, cómo hacer el trámite más expedito, y eso al final el Senama viene a resolver esta parte en un teléfono directo para cuando hay un anuncio del bono o del ingreso de emergencia o de las canastas familiares, aumenta la llamada. Y ahí el Foro Mayor, que en esta pandemia le hemos tenido que robustecer, y son propios funcionarios del Senama, son más de 40 los funcionarios que están tomando estas llamadas y gestionan ese caso. Por un lado, información, y también por otro lado, el poder gestionar casos de necesidades que están teniendo las personas mayores. Y eso ha sido como un link directo que hemos tenido como institución con las personas. Y lo otro que tiene que ver con cómo mantenemos la funcionalidad de las personas mayores. Y aquí me quiero detener un minuto. No sacamos nada con hacer todo el esfuerzo por salvarle la vida a las personas mayores por el COVID si van a caer en dependencia. Si las personas confinadas en su domicilio pierden la funcionalidad, no sacamos nada con invertir todo un esfuerzo en poder contribuir en salvarle la vida hoy por coronavirus, si mañana van a caer postrados, con escara, y van a quedar en peores condiciones de cómo estaban antes. Entonces ahí nosotros tenemos un programa que es el Vivi Frail, que es cómo hacer ejercicios en el domicilio, cosa que esta situación de confinamiento no gatille una postración. Y ahí es donde creo yo que, y como servicio tenemos un desafío de cómo transmitimos y comunicamos mejor la importancia de la actividad física en las personas mayores. Cómo hacemos que realmente
el envejecimiento activo tome carne y que todas las personas nos pongamos a hacer ejercicio en nuestro domicilio. Y no tampoco hay que ser mayor para empezar con los ejercicios, sino que tiene que ser precozmente. ¿Sí? Es un continuo, es un proceso el del envejecimiento. Uno desde que nace empieza a envejecer. Entonces, cómo nosotros en las distintas etapas de la vida nos vamos preparando para que la etapa siguiente sea con la mayor robustez posible. Y ojalá nos pille fuerte si nos llegamos a contagiar con este virus. Entonces ahí el ViviFrail, que es un programa que les voy a dejar después en el chat el link que tenemos de ese programa, es súper importante como ustedes diariamente vamos haciendo ejercicios súper simples para poder robustecer a las personas mayores. Y por último, un desafío de política pública que es fundamental es avanzar en el seguro a la dependencia. Acá hay un tema que capaz que una lata más, pero es el financiamiento. ¿Quién paga por estas prestaciones? Y lo que nosotros hemos estudiado de los países más desarrollados, Japón, Alemania, España y Francia, que son las experiencias que nosotros hemos tomado y que lo incorporamos dentro de la ley. Si ustedes se leen el proyecto de ley de la reforma a las pensiones, hay un capítulo que nos tocó desarrollar con el equipo de Senama que se llama Seguro a la Dependencia. ¿Qué significa esto? Que si una persona mayor cae en una dependencia, se le va a ver aumentada la pensión para costear, ¿qué cosa? Prestaciones asociadas a la dependencia, como que cuidado domiciliario, centros día y establecimientos de larga estadía. Pero por eso para nosotros es fundamental el avanzar con esa política pública, que yo creo que sería la más revolucionaria que podríamos tener en torno a las personas mayores que tienen dependencia, porque tendríamos un seguro donde una persona se contribuye durante toda la vida y en caso de ser necesario se activan estas prestaciones, que como les repito, son los cuidados domiciliarios, son los centros día y los establecimientos de larga estadía. ¿Para qué? Para poder mitigar el impacto que produce la dependencia de las personas mayores. Porque lo que nosotros vemos en los casos y el costo que tiene un establecimiento de larga estadía, para que ustedes se hagan una idea, Fundación La Rosa, el costo de operación son 600.000 pesos por persona. Entonces, con las condiciones actuales de pensiones que tenemos, es imposible financiar eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y es la posición que nosotros tenemos y está en la reforma a las pensiones, es incorporar un seguro que financie la diferencia que hay entre la pensión y el costo de operación de un establecimiento de larga estadía. ¿Y cómo no llegamos a un establecimiento de larga estadía? Es haciendo ejercicio. ¿Y dónde podemos hacer ejercicio en el caso de las personas mayores? Es a través de los centros día, que son lugares de encuentro de personas mayores, donde se establece un plan de atención individual para mantener la condición funcional, pero también cognitiva, en cómo vamos haciendo ejercicio, tanto a la mente como al cuerpo, para llegar en mejores condiciones a los siguientes años de la vida. Entonces, por ahí vienen los desafíos, creo yo, de política pública, el fortalecer nuestro foro mayor, que de verdad que nos ha ayudado mucho a conectarnos con las personas, el ViviFrail, que es cómo hacemos ejercicio y fomentamos el ejercicio en personas mayores, y como gran política pública, un seguro a la dependencia que financie las prestaciones que se requieren cuando las personas caen en dependencia. Ok, Pablo, muchas gracias. Mónica. Tu micrófono, Mónica. Ahí sí. Ahí está. Continuando o complementando un poco con lo que decía y lo decía Pablo, la verdad es que siento que un ministerio, dependiendo de que Senama dependa del Ministerio de Salud, creo que no es la mejor opción. Siento que ahí continuaríamos con la mirada asistencial, ¿bien? Y centrándonos en la enfermedad. Creo que es el paso número uno. Primero que todo, doloroso posicionamiento que tiene hoy día el Ministerio de Salud, por lo que veo. Correcto. Y la verdad que te voy a poner un ejemplo muy concreto, muy concreto. Si yo, por ejemplo, tengo un canario, y siempre lo coloco el ejemplo, en un ELEAM, lo cual terapéuticamente le va a hacer muy bien dentro del protocolo también que tiene Senama de ambientes facilitadores, y va a ser muy positivo para la persona mayor, ¿cierto? Pero sin embargo, viene la Seremi, me pesca el canario y me lo despluma, ¿bien? Y esa es la constante lucha que existe, ¿bien?, entre Senama y entre Seremi en cada, por ejemplo, de las supervisiones. Entonces, cuando nos coloquemos de acuerdo, cuando no existe una lucha de poderes, ¿bien?,
Yo creo que desde ahí, desde cuando cambiemos el lenguaje, que el lenguaje construye realidades, ¿bien? Yo creo que desde ahí, en ponernos en esos pequeños acuerdos, vamos, a ver, creo que para llegar a esta gran cima, son pequeños pasos, ¿bien? Desde ahora, por eso es como dejando los egos, y bien, y también incorporando en las decisiones, las tomas de decisiones, el escuchar a las personas, qué realmente quieren. Porque de repente yo observo que hay muchos programas también, pero que no están dirigidos a las personas que realmente a lo mejor tienen internet, y que si tienen internet lo pueden manejar, porque a lo mejor pueden tener un computador, ¿cierto? Pero también necesitan a lo mejor al nieto, que a veces va solamente los domingos, para que les enseñe. Entonces, si tomamos decisiones, bien, a puertas cerradas, bien, sin escuchar realmente a las personas que realmente les afecta el tema, creo que todavía tenemos un largo camino y todavía vamos a tener que vivir otra situación como la que estamos viviendo para que tomemos conciencia, ¿bien? Por otra parte, me parece siempre una buena opción los centros de día, ¿bien? Los centros de día creo que también ahí, porque es importante de ahí cuando hablo del lenguaje crea realidades, que también los medios de comunicación que hay que trabajar, para que también exista un cambio de lenguaje. Muchas personas no les gusta o no se adhieren a los centros de día porque los consideran como, o los llaman incluso periodistas, guarderías, ¿bien? Son como las personas para, como los jardines infantiles, pero los jardines para los abuelitos, ¿bien? Donde hay un concepto que ahí también está súper mal utilizado y por lo tanto las personas no se sienten identificados. Los centros de día son maravillosos, bien, porque estimulan las distintas áreas, no solamente el área cognitiva, sino también el área social, que si bien podemos a lo mejor, y eso es una de las cosas que Silvia está comprobado, es que la participación social, la colectividad, el compartir, no solamente te entretiene, sino que también te promueve y te estimula también habilidades cognitivas, ¿bien? Entonces creo que desde ahí es que podamos articular bien los distintos estamentos, los distintos ministerios, bien, pensando y participando realmente con las personas que se ven afectadas, con las personas que están por ahí dando vueltas. Realmente les interesa, les práctico, el llamar por teléfono, el cómo yo hago a veces tal o cual actividad. El otro día me contactaban personas y me decían, ¿saben qué? Hay tantos que realizan un proyecto, pero de repente necesitan el paso a paso, ¿bien? Entonces, de ahí también es un llamado a lo mejor a los medios de comunicación, donde no solamente nos centremos en la patología y en la enfermedad. Está bien, está el COVID, ¿bien? Sin embargo, también hablemos en términos más positivos, qué podemos hacer en términos prácticos para promover, por ejemplo, la salud física. La televisión es la radio, es el medio que llega es transversal, yo diría que a todas las personas mayores, o la gran mayoría, no Internet. Bien, Internet solamente llega solamente a un cierto nivel de población que puede acceder a Internet y que ha tenido la posibilidad de participar en talleres para tener, alfabetar, digamos, tener los conocimientos para poder manejarlo. Y bueno, y de ahí tenía otro punto. Dime. Ok, yo por eso te lo agradezco. Yo quiero también, Juan Carlos, la política pública, Juan Carlos. ¿Qué modelo? ¿A qué modelo deberíamos apuntar? Porque el Ministerio de Salud no es solo la asistencialidad, conéctate el micrófono, no es solo la asistencialidad, es fundamentalmente, salud son fundamentalmente los determinantes sociales, digamos, que otra cosa es que cuando uno ve que hoy día está posicionado salud desde lo asistencial, desde la enfermedad, que no es salud. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué podríamos aprender de modelo con esta visibilización de lo que hemos estado viviendo en este momento y de lo que se nos sigue viniendo para Chile? Porque vamos a pasar esta pandemia, no sé cuándo, pero vamos a pasarla, y tenemos que aprender de ella para tener una sociedad que pueda relacionarse mejor con las personas mayores y aprovechar los aprendizajes que puedan ir saliendo en este periodo. No cabe duda, Enrique, y en realidad cuando planteo esto de Ministerio de Salud y Protección Social, es por esta coordinación sociosanitaria, pero que no necesariamente veamos lo sociosanitario, que es un tema
comillas, de las personas mayores o que ellas tienen solamente los problemas sociales. Si tú tipificas a las personas mayores, entre comillas, por pobreza, la tipificación habitual de pobreza, ellos no califican como pobres porque durante toda su vida lograron tener una casa, una cosa así, que lo hace no calificar como pobre. Este es un tema que cualquier cosa que queramos para las personas mayores no es por darle un apoyo a la pobreza, entre comillas, o asociar vejez con pobreza, sino que es por justicia social. Y en ese contexto, tal cual concuerdo con Pablo, hay que potenciar las políticas públicas y hay que potenciar lo que determina este enfoque de las personas, de estas personas mayores. Y el mismo fue con la subsecretaria Daza, donde a nivel mundial Chile iba a liderar en octubre, ojalá que así sea, el lanzamiento de la década del envejecimiento saludable. Entonces, no existe la vejez, existen los envejeceres. ¿Y qué ha pasado en este edadismo, en este viejismo, en esta discriminación negativa con el envejecer? Nadie se quiere hacer visible como persona mayor porque la discriminan y el Estado es ciego. Entonces, no se legisla, no se dan elementos. Por lo tanto, si hay una instancia de inclinación hacia las personas mayores, creo que debemos acelerar la creación donde lleguen los mejores cerebros. Es muy difícil que todos los cerebros lleguen de la Católica o de la Chile, o de la SEC, no, tienen que llegar los mejores cerebros a una instancia supra de distintas vertientes y crear un Instituto Nacional de Envejecimiento que dé la materia prima para un Estado que quiera legislar en relación a envejecimiento, donde nuevamente lo que hace la Chile, el envejecimiento de la Chile, la Católica, el envejecimiento de la Católica, cada uno hace su parcela. Lo que hay que hacer y promover es una instancia nacional, transuniversitaria. Tú te das cuenta, por ejemplo, que la falta de geriatras, 32 universidades están en la SOFAMECH, pero solamente 7 tienen pregrado. Y yo propuse en su momento, ¿por qué no hacemos una instancia transuniversitaria para poner el piso de que todos los que estudien medicina o todas las carreras por lo menos sepan diferenciar entre el envejecimiento normal y patológico? Y nuevamente, el costillar es mío, me lo quieren quitar. O sea, aquí hay que poner el bien común por sobre el bien individual. Y en eso el egoísmo y el narcisismo impide la empatía. Tenemos que desarrollar una nueva sociedad y esa nueva sociedad no puede volver atrás. Estábamos mal, estábamos mirándonos el ombligo y mientras nos sigamos mirando el ombligo no vamos a conseguir nada. Debemos dar un paso adelante y ese paso adelante es fortalecer nuestras raíces, fortalecer el respeto, el valor, la dignidad para que envejecer en Chile sea un orgullo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que no puede ser sino que un orgullo para todas nuestras personas mayores lo que han vivido y lo que nos están dejando de Chile, que es algo que es súper valorable. Por lo mismo no puede ser sino que un orgullo. El tema es cómo generamos las políticas públicas en que pueda haber entes que normen adecuadamente en esto, que establezcan cómo se financia, qué se financia, ante qué se financia, cómo se fiscaliza, cuándo se fiscaliza, qué se fiscaliza y a fiscalizar cómo se aprende de lo que se está haciendo. Y en definitiva que haya dispositivos, tanto ambulatorios como los del AM y los distintos que permitan mantener unas condiciones dignas. A mí me tocó hace varios años atrás clausurar en esa época no eran el AM, digamos, pero eran residencias de adulto mayor porque las clausuramos porque se violaban los derechos humanos de forma flagrante. Yo no sé cuánto hoy día de dispositivos que hay que no están con autorización sanitaria, que son clandestinos y que estamos teniendo hoy día brotes en que va a haber fallecidos, se siguen violando los derechos humanos. Y tenemos situaciones que a esta altura del siglo ya deberían estar bastante superadas, pero que nos falta mucho. Juan Carlos, sí. Tuve la oportunidad de hoy día recibir la Gaceta. La Gaceta es la revista de la Sociedad Española de Geriatría,
donde hacían un análisis del COVID y ¿qué vamos a hacer para aterrizar en esta condición que ya supuestamente nos golpeó a todos, decían los españoles? Creíamos que nuestras residencias eran modelos, y para nosotros muchas de esas eran modelos de enfoque sociosanitario, etcétera, y se están cuestionando que todo lo que habían armado, en cierta manera, hay que reformularlo. Entonces, bajo esa perspectiva, estamos todos en una situación nueva. Entonces, tratamos de copiar la rueda, que la rueda estaba hecha, pero la rueda no les funcionó. Y donde están viendo que efectivamente el enfoque es llevarlo y no transar, de que, por ejemplo, en ese enfoque no puede faltar el enfoque sanitario en esa residencia, lo cual no implica el otro desarrollo que va por toda la otra línea que tiene que hacer el Senama en lo que es dignificar la visión de un envejecimiento positivo, saludable, la integración, atacar el viejismo, etcétera, pero hay áreas en la cual no podemos pedirle pera al horno porque no viene por ahí. Entonces es la integración intersectorial lo que los españoles están viendo que es necesario realizar. Muy bien, ese es en gran parte el desafío. Personas que están hoy día atendiendo la urgencia, atendiendo la situación crítica que nos provoca este virus, y ustedes que han sido nuestros invitados hoy día, que están con la experiencia que tienen, que traían y que han aprendido hoy día de lo que ha sido esta situación tan difícil. Hemos estado con 131 personas conectadas en esta conversación. Ya estamos llegando a las 20 horas, que es lo que nos habíamos propuesto cerrar este conversatorio, y ciertamente se abren los temas y las inquietudes. Yo quiero dejarle en un minuto a cada uno de ustedes qué consejo le pueden dar a tantas personas mayores que nos han estado escuchando con gran inquietud y comprometidas también ellos siempre en apoyar a los demás, pero cómo también nosotros los podemos apoyar hoy día. El hecho de conversar yo creo que ya es un gran apoyo. Un mensaje de cierre de cada uno de los 4 invitados hoy día, y agradecerles infinitamente el haber estado conversando con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad SEC. Nosotros queremos contribuir a la sociedad desde esta perspectiva. Cristian. Tu micrófono, Cristian. Sí, ahí sí. Un saludo de despedida corto. Estamos ya. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación y, bueno, toda la gente que nos está escuchando y viendo en este momento, pedir mantengan ese confinamiento, que esto va a tener que pasar, no sabemos cuándo, no tenemos la certeza de cuándo, pero en algún momento, como ya ocurrió en otros países, va a tener que pasar. Y creo que aquí lo importante es activar redes de apoyo que no necesariamente son nuestra familia, sino que también nuestro vecino, el conserje en un edificio, confiar también en los aspectos de las juntas vecinales, de los líderes comunitarios que pueden existir, o incluso de la familia y de los dispositivos asistenciales que hoy en día se encuentran disponibles para poder prestar la ayuda necesaria. Probablemente, y así también no ha ocurrido no necesariamente con el COVID, sino que también en épocas invernales anteriores, que Salud Responde probablemente no da abasto con todas las, digamos, las llamadas que hacen las personas, pero cada comuna ha activado fondos ya comunales para poder ir en ayuda de las personas de su comunidad, y creo que es importante activar esa red hoy en día. Estamos todos preocupados, no solamente por el personal de salud, por los niños, también por los adultos, sino que por la sociedad entera. Y creo que entre todos debemos de cuidarnos y dar lo mejor de sí para salir pronto de esto. Solo eso, agradecerlos. Agradecer que me hayan escuchado y gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Cristian. Mónica. Bueno, sí, ahí sí. Bueno, gracias por la invitación, y más que nada les quiero dar un mensaje transversal a las personas mayores, que lo primero que todo, actividad y menos sedentarismo. Bien, menos televisión, menos noticias, bien, más lectura, más juego,
bien, volvamos un poco a lo anterior, a compartir un juego de mesa, a compartir una buena conversación, bien, donde también la cama solamente sea para dormir, junto con el pijama, bien. Los invito a escribir, es terapéuticamente muy positivo expresar nuestras emociones, lo que sentimos. A lo mejor los invito a escribir un diario de vida, a escribir un diario de nota, cómo lo están viviendo, ¿bien? Es importante preguntarse cómo lo estoy viviendo, qué me está pasando, ¿bien? Porque cuando nosotros no escuchamos nuestras emociones, el cuerpo habla, ¿bien? Vamos a sentir miedo, angustia, frustración, aburrimiento. ¿Qué es lo importante? Que también permitirnos sentir esas emociones. Lo peligroso es cuando estas emociones perduran en el tiempo, porque lo contrario, nuestra salud física se puede ver afectada, ¿bien? Y siempre al final del día, den gracias, siempre. Conéctense con lo positivo y en la mañana, en cada despertar, también sonrían, ¿bien? A lo mejor es importante valorar la salud hoy día, son los pequeños detalles, estar vivo, la salud y que podemos comunicarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Juan Carlos. Sí, para que, como abrió Pablo, que cierre Pablo. ¿Ah? Entonces, potenciar el Senama, creo que es sumamente importante potenciar el Senama, su voz y su visión multidimensional y desarrollar la gerontología, desarrollar cuidadores y que las personas mayores no crean que son solamente sujetos de cuidado, son sujetos de derecho y no sujetos de desecho. Bajo esa perspectiva tenemos que levantar todo lo que firmó Chile y el Senado en los derechos de las personas mayores y hacerlo carne en el día a día, que no haya discriminación por edad y donde claramente encontremos una sociedad para todas las edades. Es fundamental y desarrollar este envejecimiento saludable que lo vamos a liderar como país, si Dios quiere, pero desde la medida que empecemos a considerar e incorporar a las personas mayores en nuestro día a día. Muchas gracias, Juan Carlos. Pablo. Sí, mira, primero, más que un consejo, es pedirle colaboración, sobre todo a las propias personas mayores, que levanten su voz, que se organicen, que participen. Es más difícil en esta época de pandemia, pero como veo, muchos de ustedes no tuvieron ninguna restricción para conectarse en este tipo de plataformas. Entonces, los invito a que se mantengan organizados, que levanten sus temáticas. Para nosotros, como gobierno, es súper importante escucharlo, en que levanten sus demandas, porque nosotros trabajamos para ustedes, así, nosotros trabajamos para sus necesidades, y para eso necesitamos escucharlo. Entonces, de verdad, todas esas lindas experiencias de los clubes de adultos mayores que yo he visto, me gustaría que pudieran mantenerse ustedes unidos con estos sistemas y estas plataformas tecnológicas, que ojalá la universidad también los apoye en poder generar estas instancias para que ustedes conversen, y también para que nosotros, los que nos toca el rol de generar políticas públicas, los escuchemos más. Yo feliz de participar, de escucharlo. El director de Senama también siempre está convencido de que si no lo escuchamos ustedes, no estamos haciendo la pega, porque las necesidades son suyas, no son nuestras. Nosotros lo que ponemos al servicio es nuestra capacidad, nuestra inteligencia y de verdad nuestro corazón al servicio de ustedes. Así que felices de que sigan organizados, levantando sus demandas, y así nosotros podemos canalizarlas de la mejor manera posible. Y de verdad, acá lo que necesitamos es que unidos salgamos de esto. Acá las diferencias pueden ser de forma más que de fondo, porque hay lineamientos que son súper claros, que esto es evidencia pura de cómo se va generando políticas públicas en esta situación de pandemia. Y por eso que esos matices que puedan haber de diferencia en la forma no confundan el fondo, porque el fondo es que todos juntos salgamos vivos de esta pandemia, y ojalá que más activos que antes. Así que muchas gracias, Enrique, y a la Universidad SEC por la invitación, y sigan ustedes movilizados, estimados personas mayores. Muchas gracias, Pablo. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados que han sido un aporte tremendo. Esperamos seguir contando con ustedes, y ustedes son un gran aporte para todos, no solamente para las personas mayores. Chile como sociedad necesita tener estas instancias de conversación. Nosotros como Universidad SEC
quisimos abrir este espacio, han participado más de 100 personas, más de 130 personas en esta conversación, ha habido estudiantes, ha habido profesores, ha habido personas mayores, ha habido de otras universidades también. Ha sido realmente muy motivante poder tener este espacio. Y bueno, ahora nos toca un periodo en que tenemos que cuidarnos, pero esto va a pasar. Y vamos a aprender de esto y vamos a salir fortalecidos como sociedad y como país. Pero eso depende de lo que sigamos haciendo nosotros y cada uno de ustedes en los cuidados y en lo que emprendamos para adelante, para ser una sociedad en la cual las personas mayores envejecen con dignidad y se mantienen activas y podemos ser un ejemplo para las generaciones que vienen también. Muchas gracias y estamos en contacto. Adiós.